Luke Hartwell llevaba 20 años revisando las cercas de su rancho, pero nunca había visto algo así. La mañana estaba de un frío que pela, de esos que te congelan el aliento en la boca y convierten la pradera de Wyoming en un mar blanco sin fin. Su caballo avanzaba con cuidado por el lindero noroeste del rancho, las patas rompiendo la costra de nieve. Luke iba pensando en lo de siempre, el conteo de las vacas, las reservas de heno, la aparición que llegaba en marzo. El cielo estaba bajo y gris, anunciando más nieve para la noche. Entonces la vio, una figura pequeña y oscura en el cementerio del valle. Forcejeando con algo. Luke detuvo al caballo, entrecerró los ojos contra el brillo del sol sobre la nieve. Aunque estaba a casi 1 kilómetro, se dio cuenta de que lo que intentaba era imposible. La tierra llevaba 6 semanas congelada como piedra. Solo con dinamita se podía romper. Picó espuelas y se acercó. Al reconocerla, algo se le movió adentro. Evelyn Hall, la viuda que se había sentado en un terreno duro 2 kilómetros al este el otoño pasado. La había visto un par de veces en el pueblo, siempre sola, siempre con esa mirada de fierro que tienen los que no tienen más remedio que ser fuertes. No lo oyó llegar. El viento se llevaba los sonidos por la pradera vacía. Luke desmontó despacio y llevó al caballo de la rienda los últimos 30 metros. Ahí vio el pequeño ataúd de pino descansando en la nieve junto a ella. Se le apretó el pecho. Evelyn volvió a clavar la pala con todo el cuerpo. La tierra helada no cedía ni 1 centímetro. La hoja rebotaba contra el suelo duro como pedernal, y el golpe le llegaba hasta los hombros. Tropezó, se sostuvo, levantó la pala otra vez. Señora, dijo Luke en voz baja. Ella se dio la vuelta de golpe, con la pala en alto como arma. La cara la tenía gris del cansancio y el frío. Ojeras profundas. Había llorado, y las lágrimas se le habían congelado en las mejillas. No necesito ayuda, dijo. La voz se le quebraba. Luke miró el ataúd chiquito, la tierra imposible, las manos temblorosas de ella. Dio un paso y le quitó la pala con suavidad. Déjeme, dijo. Ella no peleó. Las manos le cayeron a los lados. Luke se colocó y clavó la pala con toda su fuerza. La tierra resistió, luego cedió un poco. Trabajó la hoja, soltando un pedazo de tierra congelada. Iba a llevar horas. Apretó la mandíbula y siguió cavando. Evelyn se arrodilló junto al ataúd, una mano sobre la madera áspera. No habló. Luke no preguntó nada. Solo se oía la pala golpeando la tierra, su respiración cada vez más pesada y el viento entre las ramas desnudas del álamo al borde del cementerio. Pasó 1 hora. A Luke le ardían los hombros. El sudor se le congelaba en el cuello a pesar del frío. Había sacado apenas medio metro de profundidad. El ruido de caballos que se acercaban lo hizo alzar la vista. Miguel y el viejo Tomás, 2 de sus peones, entraron al cementerio. Con una mirada lo entendieron todo, Luke cavando, la mujer arrodillada, el ataúd pequeño. Miguel desmontó sin decir palabra. Fue a su montura, sacó el pico que llevaba para arreglar cercas. El viejo Tomás se unió. Los 3 empezaron a trabajar juntos, turnándose pala y pico. 3 hombres abriendo una tumba para una niña que nunca conocieron. Una mujer velando a una hija que nunca vería crecer. El hoyo se fue haciendo más hondo, despacio. 60 centímetros. 1 metro. Suficiente. Miguel se apartó primero, quitándose el sombrero. El viejo Tomás y Luke hicieron lo mismo. La tumba estaba lista. Evelyn se puso de pie con las piernas temblando. Se agachó y levantó el ataúd. Era tan ligero. Esa era la crueldad. Clara casi no pesaba ni viva, muerta, menos. Luke quiso ayudarla, pero ella negó con la cabeza. Esto lo tenía que hacer sola. Se arrodilló al borde y bajó el ataúd con brazos temblorosos. La caja de pino se posó en la tierra helada con un sonido suave, demasiado suave para algo tan definitivo. Evelyn se quedó arrodillada, mirando hacia abajo. Movía los labios, pero no salía sonido.
Luke había visto el dolor antes. Perdió a su hermana menor de fiebre escarlata cuando tenía 12 años. Vio a su padre abrirle la tumba, vio a su madre dejar de hablar 3 meses. Estuvo en entierros de amigos, vecinos, peones muertos en accidentes. Pero esto, una madre enterrando sola a su única hija en plena nieve de enero, era distinto. Metió la mano al abrigo y sacó la Biblia gastada que siempre llevaba. Las manos tiesas del frío le costaron abrirla en el pasaje que buscaba. Las páginas estaban marcadas de tanto usarlas. Señora, dijo con suavidad, si me lo permite. Evelyn lo miró con ojos vacíos. Asintió una vez. La voz de Luke salió firme mientras leía. Apacentará su rebaño como pastor, juntará los corderitos con su brazo y los llevará en su regazo. Las palabras de Isaías parecían pocas, pero eran lo que tenía. Siguió leyendo versículos sobre los niños en el cielo, sobre las misericordias de Dios y el consuelo para los que lloran. Solo se oía su voz y el viento. Miguel y el viejo Tomás estaban con la cabeza baja. Los hombros de Evelyn empezaron a temblar. Luego llegaron los sollozos, sonidos que parecían arrancados de muy adentro. Luke siguió leyendo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando terminó, cerró la Biblia con cuidado. El silencio que siguió se sintió sagrado. Luke hizo una seña a sus hombres. Juntos empezaron a tapar la tumba, con calma, con respeto. Miguel buscó 2 ramas fuertes de pino y las ató con una tira de cuero de su montura, haciendo una cruz sencilla. El montón de tierra creció. Luke lo alisó con el revés de la pala. Miguel clavó la cruz a la cabecera, hundiéndola lo suficiente para que aguantara el viento. En primavera le pondremos una lápida como Dios manda, dijo el viejo Tomás en voz baja a Luke. Yo puedo tallarla. Estaría bien, respondió Luke. Evelyn no se había movido. Estaba parada junto a la tumba, abrazándose, mirando la tierra recién removida. El sol se iba hacia el oeste. Cuando cayera la noche, la temperatura se vendría abajo. Luke miró a sus hombres. Lo entendieron. Nos vamos pa'l rancho, dijo Miguel. Se tocó el ala del sombrero hacia Evelyn. Señora, reciba nuestro sentido pésame. El viejo Tomás asintió. Montaron y se fueron, dejando a Luke solo con la viuda. ¿Dónde queda su casa?, preguntó Luke. A 2 kilómetros al este, dijo Evelyn. La voz sonaba lejana, como si viniera de otro lado. La acompaño. Asegurarme de que llegue bien. Ella lo miró un momento. Luke pensó que iba a negarse. Luego solo asintió y caminó hacia su caballo, amarrado a la cerca del cementerio. Montó con rigidez, como si tuviera muchos más años. Luke montó el suyo y la siguió mientras salía del cementerio. Le dejó distancia, sin agobiarla. El sol se ponía detrás, pintando la nieve de naranja y rosa. Evelyn cabalgaba con la espalda recta, pero Luke veía que los hombros le temblaban con sollozos mudos. Apareció la cabaña, una construcción pequeña metida contra la ladera para resguardarse del viento. Salía humo de la chimenea. Debía haber dejado el fuego encendido antes de ir al cementerio. Evelyn desmontó y entró sin voltear. Un momento después, se encendió la luz de una lámpara en la ventana. Luke esperó hasta estar seguro de que estaba bien. Luego volvió grupas hacia su casa. Adentro, Evelyn se sentó a la mesa sin quitarse el abrigo. Las manos planas sobre la madera áspera. No la sentía. No sentía nada. Hace 3 días Clara estaba viva, con fiebre, pero viva. Evelyn había cabalgado 8 kilómetros en la oscuridad para traer al doctor Morrison del pueblo, con su bebita envuelta en mantas y ardiendo contra su pecho. El doctor la había seguido de regreso. Pero cuando llegaron, la respiración de Clara ya había cambiado. Al amanecer, se fue. El doctor fue amable. Ayudó a Evelyn a lavar el cuerpecito, lo envolvió en lienzo limpio y se marchó, prometiendo avisar a los vecinos. Pero nadie vino. Era enero, el mes más cabrón.
Todos andaban lidiando con lo suyo, su ganado, sus problemas con este invierno hijueputa. Evelyn no entendía. Siempre había entendido. Cuando su marido Daniel murió aplastado por un tronco 14 meses atrás, los vecinos ayudaron al principio. Trajeron comida, ofrecieron mano. Pero la bondad en la frontera tiene límite. La gente tiene su vida, sus broncas. Al final, cada quien vuelve a lo suyo. Aprendió a arreglársela sola, alimentar el ganado, remendar cercas, acarrear agua del arroyo. Se sintió orgullosa de su independencia cuando supo que esperaba un hijo de Daniel. Aterrada y agradecida a la vez, un pedacito de él que seguía vivo. Clara nació en mayo, atendida por una partera del rancho vecino. La mujer se quedó 2 días y se fue. Evelyn y Clara, solas. Había sido suficiente, más que suficiente, hasta hace 3 noches. Ayer Evelyn había armado el ataúd ella misma. Lo midió con cuidado, usando las tablas de pino que Daniel guardaba para hacer una cuna. La ironía no se le escapó. Lo forró con tela de su vestido de novia, lienzo blanco que cortó y cosió con esmero. Clara merecía algo bonito. Esa mañana cargó el ataúd en la carreta y lo llevó al cementerio. Lo bajó sola. Tomó la pala con decisión sombría, dispuesta a abrir la tumba a ella misma. Pero la tierra la venció. Después de 2 horas de esfuerzo inútil, con los brazos temblando y las manos ampolladas, apenas había avanzado. La tierra estaba demasiado dura. Entonces apareció él. El ranchero, Luke Hartwell. Sabía su nombre del pueblo. Tenía uno de los ranchos más grandes del territorio, fama de hombre derecho y callado. Tomó la pala sin dudar, no preguntó ni soltó frases huecas, simplemente cavó. Cuando llegaron sus peones, cavaron también. 3 desconocidos trabajando en el frío para ayudarla a enterrar a su hija. Esa bondad le rompió algo por dentro. Toda la independencia feroz que había construido, todos los muros que levantó para sobrevivir sola, se derrumbaron ante una compasión humana sencilla. Evelyn por fin se movió, se quitó el abrigo. Las manos y los pies entumecidos. Echó leña a la estufa y se quedó cerca, tratando de entrar en calor. Pero el frío que sentía no era de los que se quitan con fuego. Mañana se despertaría y Clara seguiría muerta. Pasado mañana, igual. Y el día siguiente, y todos los días que vendrían sin su hija. Pensó en el ranchero leyendo la Biblia, en la firmeza de su voz, en cómo se quedó hasta tapar la tumba y poner la cruz, en cómo la siguió hasta la casa para asegurarse de que llegara bien. Tal vez sobrevivir sola no era lo mismo que vivir. Tal vez había otra manera. Pero esa noche estaba demasiado cansada para pensarlo. Esa noche solo podía sentarse junto a la estufa y dejar que las lágrimas salieran. Al día siguiente, Luke volvió, como había prometido. Traía una carreta cargada de leña partida y un costal de provisiones de su rancho. Evelyn oyó la carreta y salió. El día estaba claro, el sol brillando sobre la nieve fresca que había caído en la noche. Todo parecía limpio y nuevo, y eso le pareció mal. Buenos días, dijo Luke, tocándose el ala del sombrero. Traje leña. Pensé que tal vez andaba corta. Tengo suficiente, dijo Evelyn, por automático, como siempre respondía. Entonces tendrá de sobra, respondió él. Empezó a descargar sin esperar permiso. Evelyn lo miró un momento y luego lo ayudó. Trabajaron en silencio, apilando la leña contra la pared de la cabaña. Cuando la carreta quedó vacía, Luke fue al corral. La puerta del establo está chueca, observó. Se rompió la bisagra. Sí, pensaba arreglarla. La arreglo ahora si tiene herrajes de repuesto. Le mostró dónde guardaba Daniel las herramientas. Luke trabajó rápido, quitó la bisagra rota y puso una de las de Daniel. La puerta quedó cerrando perfecto. Gracias, dijo Evelyn. Las palabras le supieron chicas. ¿Café, si tiene? Preguntó Luke. Ella asintió y lo llevó adentro. Sirvió café de la olla que tenía en la estufa. Se sentaron a la mesa, la misma donde había estado sola la noche anterior.
Sus vacas se ven flacas, dijo Luke. ¿Tiene suficiente heno? Lo justo para pasar. Le traigo un poco extra. Sin costo. Este año me sobró. Evelyn quiso decir que no. El orgullo se lo pedía. Pero el orgullo no alimenta vacas. Es muy generoso, dijo en cambio. Tomaron café en silencio. No era incómodo. Luke parecía conforme con estar callado, y a Evelyn no le molestaba la compañía. La niña, dijo Luke al fin. Clara, completó Evelyn, con la garganta apretada. Mi hermana murió cuando tenía 7 años, dijo Luke. Sara. La fiebre escarlata se la llevó en 3 días. Recuerdo a mi papá abriendo la tumba. Recuerdo pensar que la tierra no debía estar tan dura para alguien tan suave. Lo siento, susurró Evelyn. Hace mucho. Pero uno no olvida. Terminó el café. Vuelvo en unos días. A ver cómo están las cosas. No tiene que hacerlo. Lo sé, dijo él. Pero lo haré. Se fue con la misma calma con que había llegado. Evelyn se quedó en la ventana, viendo cómo la carreta desaparecía por la loma. 3 días después volvió. Esta vez con heno, ayudó a repartirlo al pequeño hato. La semana siguiente trajo aceite para lámparas y café. La otra, reparó un tramo de cerca que el viento había tumbado. Se hizo costumbre. Cada pocos días llegaba Luke con algún pretexto práctico, cerca que remendar, leña que partir, provisiones que traer. Nunca llegaba con las manos vacías, nunca se quedaba demasiado. Tomaban café, cruzaban unas palabras, caían en un silencio cómodo. Evelyn empezó a esperarlo los días que no venía. La cabaña se sentía más vacía cuando él no estaba. Algo en su pecho se aflojaba un poco. Una tarde de finales de enero, Luke vio el violín colgado en la pared. ¿Toca? Preguntó. Antes sí. ¿Quiere que toque algo ahora? Dudó, luego lo bajó. Los dedos le costaron al principio, pero la memoria los guió. Tocó una melodía sencilla que le había enseñado su madre. Las notas llenaron la cabaña, espantando el silencio. Cuando terminó, Luke sonreía apenas. Estuvo bonito, dijo. Muy bonito. ¿Usted toca algo? No doy una nota ni con cubeta, pero me gusta escuchar. Tocó otra pieza. Y otra más. Luke se quedó sentado a la mesa, tomando café, escuchando. Por primera vez desde que Clara se fue, Evelyn sintió algo distinto al dolor. No era felicidad, todavía no. Pero tal vez la posibilidad de que algún día llegara. Cuando Luke se fue esa tarde, Evelyn se dio cuenta de que había sonreído, aunque fuera un instante. Había pasado. El hielo empezaba a derretirse. Llegó febrero con una calma engañosa. El cielo se mantuvo despejado varios días y la temperatura subió lo suficiente para que la nieve se derritiera al sol de la tarde y se congelara de noche en capas traicioneras de hielo. Las visitas de Luke ya eran rutina. Evelyn las esperaba cada 3 o 4 días. Empezó a calcular sus quehaceres para estar cerca de la cabaña cuando él solía llegar. Se decía que era práctico, si venía a ayudar con algo pesado, debía estar disponible. Pero sabía que era más que eso. Ahora hablaban más. Pequeñas confesiones, ofrecidas con cuidado. Luke le contó de su rancho, de los caballos que criaba para trabajo en montaña. Ganado fuerte, que aguantaba inviernos de Wyoming y terrenos empinados. Es lo que empezó mi papá, dijo una tarde. Estaban remendando arneses en el corral, las manos trabajando el cuero mientras hablaban. Tenía la idea de criar para resistencia al frío. Patas seguras, temperamento tranquilo. La gente lo tomaba de loco. ¿Lo estaba? Un poco. Pero también tenía razón. Nos tomó 20 años, pero ahora tenemos caballos que otros rancheros vienen a pedir. Evelyn se encontró contándole de su vida antes de que Daniel muriera. Cómo creció en Missouri, hija de un maestro de escuela, cómo le encantaba leer poesía, sobre todo Whitman. No he leído mucha poesía, admitió Luke. No tuve mucha escuela.
La escuela no importa. Se trata de sentir, no de entender. Léame algo. Fue por su ejemplar gastado de hojas de hierba y leyó en voz alta mientras trabajaban. Luke escuchaba, las manos quietas sobre el cuero. Cuando terminó, estuvo callado un buen rato. Lea otra vez lo de la hierba, pidió. Lo hizo. La cara de él estaba pensativa. Es sobre que la muerte es parte de la vida, ¿verdad? Preguntó. Creo que sí. Sobre cómo nada se pierde de verdad, solo se transforma. Me gusta eso, dijo Luke. Es un consuelo. Siguieron trabajando en silencio después de eso, pero era un silencio de esos que se sienten bien, de compañía. Evelyn se dio cuenta de que le había contado cosas que no había dicho en voz alta desde que Daniel murió. Luke tenía una manera de escuchar que hacía que las palabras salieran más fáciles. La siguiente vez que vino, ella tenía pan fresco esperándolo. Lo había horneado esa mañana, diciéndose que era por práctico, que de todos modos necesitaba pan. Pero había usado lo último de su harina buena y le había echado miel que estaba guardando. Luke lo notó. Este pan está de lujo, dijo. El mejor que he probado en meses. ¿Los hombres de tu rancho no hornean? Lo intentan. Con resultados variados, sonrió. Miguel hace tortillas que paran balas. El viejo Tomás quema todo. La mayoría del tiempo comemos sencillo. Evelyn se rió. La sorprendió el sonido de su propia risa. Había olvidado cómo se sentía. Podría enseñarles, ofreció. Si quieres, seguro que lo agradecerían. Yo sé que sí. La plática se fue a temas más ligeros, el clima, el ganado, la primavera que ya venía. Pero por debajo corría algo más, algo que ninguno de los dos nombraba, pero que los dos sentían. Cuando Luke se fue esa tarde, se detuvo junto a la carreta. Evelyn, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Me alegra haber pasado por ese cementerio en enero. A mí también, dijo ella bajito. Él asintió y se fue. Evelyn se quedó en la puerta más tiempo del necesario, mirando hasta que la carreta desapareció. Esa noche, acostada en la cama, se permitió pensar en posibilidades, en lo que podía significar que un hombre bueno empezara a visitarla seguido, en si su corazón podía arriesgarse a abrirse otra vez. La ausencia de Clara todavía dolía, pero la presencia de Luke se había vuelto algo que esperaba con ganas. Las dos verdades convivían, el dolor y la esperanza, juntas. Tal vez así era como sanaba uno. No olvidando, sino haciendo espacio para algo nuevo al lado de lo que se perdió. La tormenta de nieve llegó el 15 de febrero. Luke la vio venir, una pared oscura de nubes creciendo en el noroeste, esa luz especial que anuncia nieve pesada y viento fuerte. De todos modos pensaba pasar a ver a Evelyn esa tarde. La tormenta lo hizo urgente. Cabalgó rápido, exigiendo más al caballo de lo habitual. El viento ya arreciaba, la temperatura caía en picada. Cuando llegó al terreno de Evelyn, los primeros copos empezaban a caer. Ella estaba afuera, batallando para meter su pequeño hato de vacas al establo. Los animales estaban espantados por el viento y se dispersaban en lugar de juntarse. Luke desmontó y se puso a ayudar sin decir palabra. Juntos trabajaron, con calma, empujando el ganado al establo. La nieve caía espesa ya, la visibilidad bajaba. El viento aullaba por la pradera, aventando la nieve de lado. Metieron la última vaca justo cuando la tormenta pegó con todo. Luke cerró la puerta del establo mientras Evelyn repartía heno. El caballo de él relinchaba nervioso. «Mételo aquí», gritó Evelyn contra el viento. «Hay espacio». Luke llevó su caballo adentro, lo desencilló, le dio comida y agua. A través de las paredes del establo, el viento chillaba. La nieve ya se amontonaba contra la puerta. «No puedo regresar con esto», dijo Evelyn. No era pregunta. «No, me quedo a esperar en el establo». «No seas tonto. Ven a la cabaña». Corrieron del establo a la cabaña, encorvados contra el viento que quería tirarlos.
La nieve les picaba la cara, se les metía en los ojos y la boca. La puerta de Evelyn estaba a unos 30 metros, pero los dos llegaron jadeando. Luke aseguró la puerta mientras Evelyn atizaba el fuego. La cabaña era chica, una sola habitación con altillo. Luke vio la cama de ella en la esquina. La cuna vacía de Clara al lado. Le pegó una ola de conciencia, iban a estar solos, tal vez por días. «Puedo dormir junto al fuego», dijo. No sería la primera vez. «¿Hay cobijas en el baúl?», respondió Evelyn. Estaba siendo práctica, tratando esto como cualquier situación de hospitalidad, pero no era cualquier situación y los dos lo sabían. La tormenta duró todo el día y la noche. El viento sacudía la cabaña. La nieve se amontonó contra las paredes hasta que no se veía por la ventana. Luke y Evelyn se movían con cuidado, guardando distancia educada en el espacio pequeño. El segundo día fue peor. La tormenta se puso más fuerte. Ahora sí estaban atrapados, rodeados de nieve que había llegado más alto que las ventanas. El mundo se había reducido a esa habitación. Jugaron cartas, leyeron libros de Evelyn. Luke tallaba madera mientras ella remendaba ropa. Hablaron de cosas seguras, clima, ganadería, libros. Pero esa noche, la distancia cuidadosa se rompió. Evelyn se despertó llorando. Luke lo oyó desde su petate junto al fuego, sollozos duros que le sacudían todo el cuerpo. Se quedó quieto, inseguro, pero los sollozos siguieron, empeorando. «Evelyn», dijo bajito. «Lo siento. Lo siento». La voz de ella sonaba ahogada. Luke se levantó y se acercó a la cama. En la luz tenue del fuego, la vio sentada, abrazándose. «Cuéntame», dijo. «Cuéntame de ella». Y ella lo hizo. Todo salió, el nacimiento de Clara, la alegría, el miedo de criarla sola, como Clara empezó a sonreír a los 2 meses, como agarraba el pelo de Evelyn fuerte, el sonido de su risa, el peso de su cuerpo en los brazos, la fiebre que llegó de repente y quemaba tanto, la cabalgata desesperada por el doctor, el momento terrible cuando la respiración de Clara cambió. Luke se sentó en el suelo junto a la cama y escuchó. No intentó arreglarlo ni minimizarlo. Solo escuchó. Cuando se le acabaron las palabras, él compartió su propio dolor, su hermana Sarah, 7 años y llena de vida hasta que la fiebre escarlata se la llevó en 3 días. Su padre, que nunca se recuperó, que se mató trabajando porque el dolor era demasiado pesado. Su madre, que se volvió callada y lejana. «Aprendí, chico, que la pérdida te cambia», dijo Luke. «Pero no tiene por qué destruirte». ¿Se hace más fácil? Se hace diferente. Le haces espacio. Aprendes a cargarlo. Hablaron hasta el amanecer. La tormenta seguía afuera. En la oscuridad y el aislamiento, las defensas cayeron. Eran solo 2 personas que habían conocido la pérdida, encontrando consuelo en entenderse. El tercer día, la tormenta empezó a calmar. El viento bajó. Dejó de nevar. Volvieron a ver cielo. Luke se preparó para irse. Ensilló su caballo en el establo mientras Evelyn hacía café para el camino. Cuando entró por el café, el aire entre ellos estaba cargado de algo no dicho. «Gracias», dijo Evelyn. «Por escuchar. Gracias por dejarme quedar». Se miraron a los ojos. Luke dio un paso hacia ella y se detuvo. Lo que estuviera creciendo entre ellos merecía tiempo, merecía crecer natural. Apurarlo sería faltarle al respeto a lo que habían compartido. «Vuelvo cuando el camino esté despejado», dijo. Evelyn asintió. Luke se fue sin voltear, pero sentía que ella lo miraba desde la ventana. Esa noche, solo en su cabaña, Luke se admitió la verdad, la amaba. No por lástima ni obligación, sino por cariño y respeto de verdad. La pregunta era qué hacer al respecto. Luke fue al pueblo la primera semana de marzo, por provisiones y temiendo la visita por igual. El invierno había tenido a la gente aislada, pero el clima más cálido lo sacó. La calle principal estaba llena. Amarró el caballo afuera de la tienda y entró. La tienda estaba atascada.
Las pláticas se pararon cuando entró, luego siguieron con miradas significativas hacia él. Luke juntó lo que necesitaba: café, harina, aceite para lámparas. En el mostrador, la señora Agnes Thornton estaba chismeando con la esposa del tendero. «Visita a esa viuda bien seguido», decía la señora Thornton. «3 veces por semana, según oí». «Pues sí, está sola allá afuera», respondió la otra. «Sola es una cosa, pero un hombre y una mujer, sin chaperona». La señora Thornton vio a Luke y se sonrojó un poco, pero no paró. «Señor Harwell, justo hablábamos de su obra de caridad». La forma en que dijo caridad sonaba a algo sucio. «Solo soy buen vecino», dijo Luke tranquilo. «Claro, aunque algunos podrían cuestionar lo apropiado. Un viudo visitando a una viuda tan seguido, la gente habla». Luke pagó sin responder, pero las palabras lo siguieron hasta la calle. Oyó más susurros, más miradas curiosas. Regresó a su rancho preocupado. No por el chisme en sí, había vivido lo suficiente para saber que la gente habla, sino por lo que le hizo cuestionar. ¿Por qué había empezado a visitar a Evelyn? ¿Era pura preocupación de vecino o había visto una vulnerabilidad que podía aprovechar? ¿La amaba de verdad? ¿O solo necesitaba sentirse necesario? Las preguntas lo carcomieron esa noche, sin dormir. Luke se obligó a examinar sus motivos con honestidad. Se había sentido atraído desde aquel primer momento en el cementerio. Sí. ¿Pero era amor o lástima? Se mantuvo alejado. Una semana se volvió 2. Se dijo que necesitaba claridad, estar seguro de que sus sentimientos eran genuinos antes de seguir. Pero alejarse le trajo su propia claridad, la extrañaba. Extrañaba las pláticas, su risa, como leía poesía. Extrañaba esa sensación de estar con alguien que entendía la pérdida sin necesidad de explicarla. Aún así, se mantuvo lejos. Si no estaba seguro de su corazón, no tenía derecho a involucrarla. La decisión se la quitaron de las manos una mañana gris cuando Evelyn llegó a su rancho. Cabalgaba con la misma determinación fiera que él vio aquel día de enero en el cementerio. «Mi vaca lechera está enferma», dijo sin rodeos. «Necesita que la vea. Vine a pedirte si puedes echarle un ojo». Luke se limpió las manos en el pantalón, de repente nervioso. «Claro. Déjame agarrar mi equipo». Fueron a casa de ella en silencio. La vaca sí estaba mala, estómago hinchado, señales de que había encontrado grano. Luke la curó mientras Evelyn miraba. «Se va a recuperar», dijo al fin. «Déjala sin comida un día, luego empieza despacio». «Gracias». Evelyn le pagó con las monedas que tenía para las provisiones del mes siguiente. Luke empezó a negarse, luego vio el orgullo en su cara y aceptó. Se quedaron en el establo, la vaca enferma entre los dos. Todo lo que necesitaban decir colgaba en el aire sin decirse. «¿Por qué dejaste de venir?», preguntó Evelyn. Luke la miró a los ojos. «El chisme del pueblo me hizo dudar de mis motivos». «¿Y qué decidiste?». «Que necesitaba estar seguro. Seguro de que no ayudaba porque me hacía sentir necesario. Seguro de que no estaba aprovechándome de tu vulnerabilidad». La voz de Evelyn salió filosa. «Sí». Se quedó callada un buen rato. Cuando habló, sonaba firme pero fría. «He sobrevivido a la muerte de mi marido. He sobrevivido a la muerte de mi hija. He sobrevivido este invierno sola. No necesito tu caridad, señor Harwell. Si vuelves, que sea porque quieres, no porque te sientas obligado, no porque ayudarme te calme la conciencia. Si no estás seguro de eso, mejor ni vuelvas». Salió del establo. Luke se quedó ahí, la verdad pegándole como golpe físico. Ella tenía razón, y más, merecía algo mejor que sus dudas. La encontró en la puerta de la cabaña. «Tienes razón», dijo. «Merece certeza. Necesito tiempo para estar seguro de que te la puedo dar». Evelyn asintió una vez, la cara sin expresión. «Pues tómate tu tiempo». Luke se fue sabiendo que la había lastimado, sabiendo que ella se había vuelto a poner la armadura,
pero sabiendo también que le había dicho la verdad, si regresaba, tenía que ser por las razones correctas. De vuelta en su rancho, Luke pasó días en trabajo físico duro, hasta que el cansancio no dejaba pensar. Pero las preguntas lo seguían. ¿Amaba a Evelyn? Sí. ¿Era amor de verdad, basado en respeto y admiración? ¿O era algo menos digno? La respuesta llegó una mañana soleada cuando se sorprendió planeando contarle del potro nuevo que nació en la noche. Queriendo oír qué pensaba ella del arreglo de la cerca en el potrero norte. Extrañando no solo su presencia, sino a ella en específico, sus ideas, su voz, su manera particular de ver el mundo. La amaba. No perfecto, no sin dudas, pero de verdad. Y ella merecía saberlo. Llegó abril con calor y lodo y olor a tierra descongelada. Luke ensilló su mejor caballo y cabalgó hacia el terreno de Evelyn, con el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. La pradera se estaba transformando. El pasto café asomaba entre la nieve que se derretía. Los primeros brotes verdes valientes salían en las laderas que daban al sur. Arriba, los gansos volaban al norte en nubes desordenadas, gritándose unos a otros. La cabaña de Evelyn apareció. Ella estaba afuera, trabajando el pedazo de huerto junto a la casa. Había quitado los restos del invierno y estaba volteando la tierra con una pala, preparando para sembrar. Luke desmontó y amarró el caballo a la cerca. Evelyn se enderezó al verlo, una mano cubriéndose los ojos del sol. No sonrió, pero tampoco lo corrió. «Buenos días», dijo Luke. «Buenos días». Se acercó al borde del huerto. La tierra todavía estaba fría, pero ya no congelada. Trabajable. Verlo lo conmovió. La misma tierra que los había vencido a los dos en enero ahora cedía a la pala de ella. «He estado pensando», dijo Luke, «en lo que dijiste. Sobre la certeza». Evelyn clavó la pala en la tierra y la dejó parada. Se volvió hacia él, esperando. «Te amo», dijo Luke. Las palabras salieron claras y directas. No por lástima, no por obligación. Amo tu fuerza y tu terquedad. Amo cómo lees poesía y tocas el violín. Amo que hayas hecho el ataúd de tu hija con tus propias manos porque querías que tuviera algo bonito. Amo que no necesites que te rescaten, pero que tengas el valor de aceptar ayuda de todos modos. Tomó aire. Sé que no ha pasado mucho desde que Clara se fue. Sé que todavía estás de luto. No te pido que dejes de llorar ni que te apures. Solo quería que supieras lo que siento y preguntarte si, cuando estés lista, si algún día estás lista, considerarías ser mi esposa. El silencio se alargó. Un pradero cantó cerca. El viento movió el pasto que apenas empezaba a verdecer. ¿Por qué ahora?, preguntó Evelyn al fin. Porque viene la primavera. Porque la vida sigue aunque no estemos listos. Porque prefiero decirte la verdad y arriesgarme a perderte que quedarme callado y perderte seguro. Evelyn miró su huerto, la tierra oscura esperando semillas. Cuando volvió a alzar la vista, tenía los ojos húmedos. Tengo que enseñarte algo, dijo. Lo llevó al cementerio. Caminaron en silencio, por el camino que ya les era demasiado conocido a los dos. El cementerio del valle se veía diferente en abril, el pasto café del invierno dando paso al verde. El álamo mostrando los primeros botones de hojas. La tumba de Clara se había asentado un poco en el invierno. La cruz de madera seguía derecha, curtida pero firme. Pasto nuevo empezaba a crecer sobre el montón. Evelyn se arrodilló junto a ella. Luke se quedó atrás, dándole espacio. Clara, dijo Evelyn bajito. Este es Luke, el hombre del que te hablé. El que me ayudó cuando yo no podía ayudarme sola. La voz se le quebró un poco. Tengo que decirte algo, mi niña linda. Voy a seguir viviendo. De verdad viviendo. No solo sobreviviendo. Y eso significa permitirme amar a alguien otra vez. Se quedó callada un momento, una mano sobre el pasto que cubría a su hija. Creo que te hubiera caído bien, susurró. Se puso de pie y se volvió hacia Luke. Las lágrimas le corrían por la cara,
pero sonreía. Sí. Dijo. Cuando esté lista. Sí. Luke acortó la distancia y tomó sus manos. Eran manos ásperas del trabajo, fuertes, capaces. Manos que habían hecho un ataúd y sembrado semillas y aprendido a sobrevivir solas. No hay prisa, dijo. Tomaremos el tiempo que necesites. Lo sé, dijo ella, apretándole las manos. Por eso dije que sí. Se quedaron juntos junto a la tumba de Clara. Dos personas marcadas por la pérdida, eligiendo arriesgarse al amor de todos modos. El sol de primavera les calentaba la cara. Alrededor, el mundo se ponía verde. Se casaron en mayo, cuando la pradera estaba toda verde y las flores silvestres salpicaban las lomas. Fue una ceremonia sencilla en el rancho de Luke. Miguel y el viejo Tomás fueron testigos. Pasó un predicador itinerante y ofició el servicio un domingo por la tarde. Vinieron 3 familias vecinas y la señora Thornton asistió con los labios apretados y felicitaciones a regañadientes. Evelyn llevó un vestido que se cosió ella de calicó azul. Había dejado el luto negro, pero el vestido era sencillo, práctico. Cargaba flores silvestres que cortó esa mañana, rosas de la pradera y lino azul. Luke traía su ropa de domingo y no podía dejar de sonreír. Los votos fueron los de siempre: amar, honrar, cuidar. En la salud y en la enfermedad hasta que la muerte. Las palabras pesaban y eran verdad. Cuando Luke le puso el anillo a Evelyn, el anillo de su madre, guardado por años. La mano le tembló un poco. Los declaro marido y mujer, dijo el predicador. Luke besó a su esposa. Las manos de Evelyn descansaban en sus hombros. El pequeño grupo aplaudió. Después hubo pastel y café. Miguel había intentado hornear y salió algo comible, aunque duro. Evelyn se rió al probarlo, prometió enseñarle bien. Los vecinos se fueron al caer la tarde, deseándoles lo mejor. Esa noche, Evelyn estaba en la cabaña de Luke, su cabaña ahora, mirando el hogar que compartirían. Era más grande que la suya, mejor construida. Había espacio para sus libros, su violín, espacio para una vida. Podemos traer tus cosas mañana, dijo Luke. Lo que quieras de tu lugar. Me gustaría quedarme con mi terreno, dijo Evelyn. Si te parece bien. Tal vez usarlo como potrero de verano o... Es tuyo para quedártelo, la interrumpió Luke con suavidad. No te pido que renuncies a tu independencia. Ella sonrió. Lo sé. Es una de las razones por las que me casé contigo. Las semanas siguientes fueron de ajuste, aprender a compartir espacio, a conocer los hábitos y ritmos del otro. Luke se levantaba antes del amanecer. A Evelyn le gustaba leer hasta tarde. Él era metódico y paciente. Ella rápida e intuitiva. Pero se complementaban, llenaban los huecos del otro. Evelyn enseñó a Miguel y al viejo Tomás a hacer pan. Organizó los registros caóticos de Luke. Trajo música a la casa del rancho, violín por las tardes, a veces su voz cantando baladas viejas. Luke le dio espacio para su dolor. Algunas mañanas despertaba y ella ya no estaba, sabía que había ido al cementerio. Nunca la seguía, nunca preguntaba. Cuando regresaba, él tenía café listo. Una mañana de finales de mayo, Evelyn propuso que fueran juntos a la tumba de Clara. Salieron en la luz dorada de la mañana. La primavera estaba en todo su esplendor. El cementerio estaba cubierto de flores silvestres. La tumba de Clara se había cubierto de pasto por completo, tranquila y asentada. Evelyn había traído semillas de lino azul, las mismas que llevó en su boda. Se arrodilló y las sembró alrededor de la marca mientras Luke arreglaba la cerca del cementerio cerca de ahí. Trabajaron en silencio cómodo. Los praderos cantaban. El viento movía el pasto nuevo. El mundo estaba vivo de cosas creciendo. El viejo Tomás terminó la lápida. ¿Quieres verla?, dijo Luke. La sacó de su morral, un pedazo plano de granito, tallado con cuidado. Clara Rose Hill. Nació el 3 de mayo de 1885.
Murió el 10 de enero de 1886. Hija amada. Está hermosa, susurró Evelyn. Juntos la pusieron en su lugar, quitando la cruz de madera. La piedra duraría, marcaría para siempre el lugar donde descansaba su hija. Cuando terminaron, se quedaron mirando. El brazo de Luke rodeaba los hombros de Evelyn. La mano de ella descansaba en su pecho. Siempre será parte de nosotros, dijo Evelyn. Parte de nuestra historia, siempre. Luke asintió. Regresaron despacio, disfrutando la tarde cálida. El cementerio quedó atrás, pero siempre estaría ahí. Un lugar para recordar, para llorar, para honrar lo perdido. Pero adelante estaba su rancho, su hogar, su vida juntos. Adelante había posibilidad y esperanza y el trabajo diario de construir algo que dure. Esa tarde, Evelyn tocó el violín en el porche mientras Luke remendaba aparejos. La música flotaba por la pradera, alegre y triste a la vez. Vida y pérdida tejidas juntas, dolor y esperanza aprendiendo a convivir. Luke miró a su esposa en la luz dorada, los ojos cerrados mientras tocaba, y sintió que la gratitud lo inundaba. Por aquella mañana helada de enero que lo llevó a un cementerio. Por el valor de quedarse cuando quedarse era difícil. Por la gracia de las segundas oportunidades. Evelyn terminó de tocar y abrió los ojos. Lo encontró mirándola. ¿Qué? Preguntó, sonriendo. Solo pensaba que suertudo soy. Los dos lo somos, dijo ella. Tenía razón. Los dos habían conocido pérdidas terribles. Pero también habían encontrado algo raro, un amor forjado en la temporada más dura. Probado por el dolor y la duda, lo bastante fuerte para durar. El sol se puso sobre la pradera, pintando todo de oro y rosa. Adentro, las lámparas se encendieron. La casa estaba caliente, y dos personas que alguna vez estuvieron solas habían encontrado su lugar. La primavera había llegado, y con ella la promesa de que la vida, por dura que sea, sigue. Que el amor, aunque marcado, perdura. Que la esperanza, aunque frágil, vale la pena elegirla otra vez.